A mi familia nos gusta el buceo deportivo y con mis hijos lo practicamos, ponerte un tanque de aire e ir a las profundidades del mar y ver la creación maravillosa de Dios. Y nos hemos ido capacitando, entonces tomas el Open Water y el Advance, y el último que tomamos le llaman Rescue, el de rescate. Y entonces en el curso te enseñan todo lo que puede salir mal. Y entonces te dan toda la teoría y luego tienes un buceo de práctica. Y es muy interesante porque mientras estás ahí a 30 metros de profundidad buceando y viendo el mar, el instructor te va haciendo maldades para ver cómo tú reaccionas. Entonces tú estás aquí tranquilo y de repente el instructor va y te cierra el tanque del aire, ¿no? Y entonces de repente ya no tienes el tanque y ya te enseñaron qué tienes que hacer y con tu compañero que tiene otro regulador y tomarlo, ¿no? De repente se acerca contigo y te quita el visor y se lo lleva. Entonces ya no puedes ver nada ahí en medio de las aguas y de repente te quita lentes. Bueno, nomás te está haciendo pura maldades. Entonces es un buceo muy interesante porque pones en práctica lo que aprendiste, pero es un chorro de estrés, ¿no? Y en especial yo iba con mis hijos y yo veía nomás este instructor que se acercaba a uno de mis hijos y el sentimiento como padre, ¿no? De que iba a hacerle una maldad y yo quería protegerlo, pero al mismo tiempo decía, pero pues tengo que dejar que aprenda para que se capacite, ¿no? ¿Has estado en una situación de peligro? Esa era una situación voluntaria de peligro. Pero si tú has estado en una situación de peligro alrededor de tu vida, tú sabes que el corazón de repente empieza a latir en un ritmo diferente, ¿no? Y últimamente, cuando escuchamos las noticias, yo soy un líder responsable, me gustaría no leer las noticias, pero tengo que leer las noticias para estar al tanto de lo que está sucediendo y poder ser una iglesia relevante y poder guiar a la gente en lo que estamos viviendo. Y cuando lees las noticias, pues ves cosas tremendas, ¿no? A nuestro alrededor. ¿Cómo está tu corazón? Yo te pregunto, cuando ves estas noticias o cuando has sufrido algo del mal que hay en el mundo. ¿Cómo está actualmente tu corazón? Papá, ¿cómo estás con el corazón con tus hijos cuando sabes que tienen que hacer un trayecto y hay peligro en ese trayecto, ¿no? Y quiero hablarte acerca de esto, del peligro que vivimos y cómo debemos de enfrentarlo, porque el peligro, déjame definir el peligro. El peligro quiere decir una circunstancia en la que es posible que algo malo suceda. Estás yendo a algún lugar, estás viviendo una situación, o sea, puede ser un lugar, un obstáculo, una persona o situación que aumenta la inminencia de un daño, de un mal que podamos recibir. Y básicamente el peligro lo que quiere hacer es robarnos la paz. Y ese es cuando está mal nuestro corazón, cuando se nos ha robado la paz en algún momento, en alguna situación, en algún trayecto, en alguna negociación, en algún lugar donde nosotros vivimos. Y lo interesante de esto es que quisiera decirte que todo se va a poner mejor. Pero cuando estudiamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron acerca de las señales de los últimos tiempos, y nada más te voy a leer el versículo 8 del capítulo 24, todo el capítulo 24 Jesucristo enseña acerca del Evangelio de Mateo, enseña acerca de los últimos tiempos, pero dice en el versículo 8, sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Y habla de pestes y de guerras y de situaciones. Y dice, solamente es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces, para todas las mamás que han, iba a decir padecido, pero disfrutado, ya no sé qué decirles, pero pasado por un parto, o sea, empiezan los dolores, ¿no? Y al principio dices, ay, ya empezó. Y hay un dolor, y luego más dolor, y más dolor, y más dolor, hasta que se pone insoportable el dolor, y entonces viene el nacimiento. Y Jesucristo lo equiparó a los tiempos que vienen. Tú y yo, o sea, sabemos que el nacimiento, ese momento donde ya se te olvida todo dolor, ese es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando regrese Jesucristo es un tiempo glorioso, un tiempo de paz en su reinado, pero de aquí a ese entonces van a aumentar los dolores de parto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Y quizá tú ya estás preguntándote esto. Tenemos que depender más y más de Dios. Ese es nuestro caminar. Esa es la visión que tú y yo tenemos. Y necesitamos depender
de Dios. Y hoy quiero enseñarte unas herramientas que tú y yo tenemos para hacer frente al peligro. ¿Sí? Coincides que estás escuchando noticias, vivimos cosas y situaciones, y a lo mejor algunos de ustedes han padecido el mal que el mundo tiene en su alrededor, porque vivimos en un mundo caído. Pero tú y yo tenemos unas herramientas. Dios no nos ha dejado a nuestra suerte, tenemos unas herramientas para enfrentar el peligro. ¿Sale? Entonces, ¿quieres escucharlas? O a lo mejor dices, no, yo ya domino todo este tema, yo ya estoy seguro. ¿Sí? ¿Quieres escucharlas? Sí. 4 herramientas, vamos a verlas, muy puntuales, que tú y yo tenemos en Cristo Jesús para enfrentar el peligro. La primera es: pon tu confianza en Dios. Cuando vienen estas situaciones, nosotros podemos tender a enfocarnos en el peligro y empezar a poner nuestra confianza en lugares que verdaderamente no tienen no nos van a dar una seguridad plena, ¿no? Y por ejemplo, ponemos nuestra confianza en el gobierno y hay que exigirle a nuestro gobierno, pero nuestra confianza está en Dios. O a lo mejor tú dices, bueno, hago un ahorrito y hago ciertas cosas y tengo algunos contactos y demás, y todo eso es bueno, pero nuestra verdadera confianza está en Dios. Debemos de enfocarnos en eso. Quiero leerte Romanos capítulo 8, versículo 28. Y este es un pasaje central de todo esto que vamos a estar estudiando, y quizá luego puedes recurrir a él en momentos difíciles. Recurre a Romanos 8, 28 y nos dice este pasaje: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿amas a Dios? ¿Sí? 4, 5, los demás, ¿a quién aman o qué están haciendo? Ya se animaron. A los que aman a Dios. Entonces, ¿por qué este texto es para los que aman a Dios? Claro que yo sé que amas a Dios, si no, no estarías aquí, ¿no? A lo mejor dicen, por lo menos tengo curiosidad de Dios, ¿no? Pero los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, para empezar, ya empezamos bien, ¿sale? Esta es una promesa que tenemos los que amamos a Dios. Todo va a servir para bien. Todo va a ayudar para bien, aún situaciones difíciles y estrechas. Cuando estamos tomados de la mano de Dios, Él va a sacar algo muy bueno de esa situación, aunque sea un trago difícil. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, tú y yo amamos a Dios. Tú y yo hemos sido llamados a caminar de acuerdo a su propósito. Él tiene un llamado, tiene un propósito para ti, para tu vida, para lo que tienes que hacer. Te ha llamado a ser papá y mamá, te ha llamado a ser empresario, te ha llamado a ser un colaborador aquí en la iglesia, te ha llamado a ser pastor. O sea, en el llamado que tú tienes, amando a Dios, todo va a funcionar bien, todo va a ayudar para bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú y yo tenemos un hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y tenemos que caminar a su imagen, parecernos a Él. Y dice el versículo 30, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Él nos ha llamado, Él nos ha dado justicia, nos ha justificado en Cristo Jesús, y como justos en Cristo Jesús, tú y yo caminamos de acuerdo al propósito de Dios. Versículo 31, muy importante, mira lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué es lo que dice? ¿Quién contra nosotros? Me gusta así porque se me antoja así como sacar el pecho, así de, o sea, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esta situación que estamos viviendo? Si Dios es con nosotros, y le sacas el pecho así, como que le sacas pleito así como que, ¿quién contra nosotros? Esto está padrísimo, ¿no? Y mira lo que dice, el que no escatimó, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces está aquí un argumento padre, porque dices, ¿será que Dios tenga cuidado de mí? Pues ya dio a su Hijo Jesucristo por ti. Eres un hijo y lo amamos, y Él te ama. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Tú y yo somos escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también, ¿qué dice? Intercede, ¿por quién?
por nosotros. Entonces, aquí está el evangelio, ¿sale? El Padre envió al Hijo porque nos ama. Y Cristo vivió una vida santa en forma de hombre y caminó en esa santidad a la cruz, y en la cruz tomó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados, derramó su sangre, murió y fue sepultado, pero resucitó al tercer día y después ascendió y hoy está sentado a la derecha del Padre. ¿Y sabes qué está haciendo el día de hoy? Orando por ti, intercediendo por nosotros. Porque a lo mejor tú te preguntabas, ¿habrá alguien orando por mí? Pues mira, nada menos ni nada más que Jesucristo mismo está orando por nosotros. Y entonces Pablo de repente dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque estos peligros, esta tribulación nos quieren separar, nos quieren desafocar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesucristo está orando por nosotros, si Dios que ya dio a Jesucristo para mostrarnos cómo se interesa por nosotros, tú y yo podemos decir, soy más que vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos vencedores? Porque el Padre nos ama, nosotros amamos al Padre, porque tenemos un Señor y Rey Jesucristo que ha vencido por nosotros y que está intercediendo por nosotros. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, no nos puede separar. ¿Sabes por qué no nos puede separar? Porque Dios es el que nos tiene agarrados. Porque tú y yo agarrándonos de Dios, de repente como que podemos ser débiles, pero Dios es fuerte y Él no nos va a soltar, porque estamos en Cristo Jesús. Primera herramienta, pon tu confianza en Dios. El Salmo 121 le llaman el Salmo del peregrino, porque es aquel que va hacia Jerusalén, y para ir a Jerusalén tenían que atravesar montañas, y en las montañas había ladrones y había peligros. Y entonces el Salmo comienza diciendo, a las montañas levanto mis ojos, y dices, ay Dios, ¿no? Ay nanita, así como decimos, o sea, ay, ¿qué puede suceder, no? Pero luego le dice, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Y el salmista responde, mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Poner los ojos en Jesucristo debe de ser un estilo de vida, porque hay mucho ruido sucediendo a nuestro alrededor, pero debemos de crecer en sintonizarnos más y más, en escuchar su voz. A Él no lo agarra por sorpresa este tiempo, Él tiene una respuesta, pero tú y yo, en lugar de estar enfocándonos en los problemas, nuevamente no dejamos de ver las noticias, necesitamos estar al tanto, pero nos enfocamos con Jesucristo, corremos a Jesucristo y crecemos en nuestra relación con Él para escuchar su voz. Debemos de tener una relación creciente. ¿No crees que esa es la mejor protección? Porque si tú te quieres proteger, te alejas de Dios. No, todo lo contrario, vas corriendo más a aquel que todo lo ve y todo lo puede. Había 3 amigos en el Antiguo Testamento, en la época donde Israel estaba en cautiverio en Babilonia. Y narra el libro de Daniel. Daniel era el 4º amigo, pero 3 de estos jóvenes que estaban ahí en ese imperio enemigo estaban rodeados de peligro, pero Dios estaba con ellos. Y en una ocasión el rey hizo una estatua de oro y dijo, todo el mundo tiene que adorar esta estatua de oro que era de él mismo, y quien no lo haga va a ser echado al horno de fuego. Y estos 3 jóvenes que ponían sus ojos en Dios, que no se apartaban de él, dijimos, nosotros no nos vamos a inclinar y vamos a adorar esa estatua. Y entonces los arrestaron, los trajeron con el rey, y el rey les dijo, al horno de fuego. Y estos jóvenes, mira lo que dijeron, Daniel 3:17, si nos arrojan al horno ardiente suena peligroso, ¿verdad que sí? ¿No? El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. No estaban poniendo los ojos en el horno, ni en la temperatura, ni que eran combustibles en el fuego. Ellos estaban poniendo sus ojos en aquel que los podría salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, le decían a este rey, ¿no? Y lo dice en el versículo 18. Pero aunque no lo hiciera, está interesante,
Mira, porque Dios no es nuestro sirviente. Dios, es nuestro Dios y clamamos a Él, nos acercamos a Él, pero Él en ocasiones toma decisiones. Y aquí estos tres jóvenes, fueron echados al horno y aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Estamos seguros que Dios nos va a librar, y aunque no nos libre, nuestro caminar es seguro, nuestro paso está firme, estamos puestos los ojos en Jesucristo. Narra el pasaje que los echaron al horno de fuego y de repente el rey dijo: pues no echamos a 3 jóvenes, porque yo veo 4 y el cuarto tiene forma de Dios. ¿Sí? Era Jesucristo ahí con estos jóvenes. Jesucristo está con nosotros. ¿Quién puede estar contra nosotros? Y esto es lo primero, y esta es la más importante herramienta que tú y yo tenemos. Entre más difícil se pueda poner la situación, más cerca de Dios debemos de estar tú y yo. No te alejes, corre a Él, sé un íntimo suyo, escucha su voz y ten la seguridad que Él está con nosotros, que Él está intercediendo por nosotros y que todo funciona para bien para aquellos que aman a Dios. Está buena esta herramienta, ¿verdad que sí? Y pues ya me da más confianza. Vamos a la segunda. Sí, aquí en la segunda. Vamos a la segunda. Camina en la prudencia de los justos. Hay un camino que tenemos por delante, una vida que necesitamos vivir, pero necesitas caminar en la prudencia de los justos. ¿Qué es prudencia? Yo tengo una frase con mis hijos y hasta luego me hacen burla, pero yo les digo: sé prudente, champ, ¿no? Cada vez que salen de casa, cada vez van a un viaje, yo digo: sé prudente, campeón, ¿no? Usa prudencia. La prudencia es la cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Es una moderación al hablar y al actuar. Es una sabiduría que también recibimos del cielo. Proverbios 24:3 nos dice: con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará. Necesitamos usar de prudencia. Pero la estoy completando porque es la prudencia de los justos. ¿Quién es el justo? El que vive según la ley de Dios y camina en el temor del Señor. Tú y yo hemos sido justificados en Cristo Jesús. Por su sangre nos ha limpiado de nuestro mal, de nuestro pasado, de nuestros errores. Pero ahora en Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos un caminar, y es un caminar de justicia. Fíjate este pasaje. ¿Te acuerdas? ¿Has oído del rey Salomón? Y cómo estudiamos mucho que Dios le dio una gran sabiduría para reinar, pero también le dio prudencia. Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría. ¿Y qué dice? Prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Entonces, ¿tenía sabiduría Salomón? Claro que sí, pero también la prudencia. La prudencia es una sabiduría que viene del cielo, con la cual necesitamos caminar. Te voy a dar un ejemplo. Yo a mis hijos, Caro y yo, los hemos animado después de la prepa que tomen un año para ir y servir en algún ministerio, y normalmente es un ministerio internacional. Y yo recuerdo con mi hijo más pequeño, a los 18 años, andabas de viaje y yo le dije esto: cuando vayas de una ciudad a la próxima ciudad que tienes que ir, toma el tren más temprano, porque vas a llegar a la siguiente ciudad y no sabes en dónde queda el hostal. Y te va a llevar un tiempo encontrarlo. No quieres estar caminando en las calles de la ciudad a las 3 de la mañana. Eso no es prudente. Y entonces él, bien obediente, bien prudente, aprendió eso. Tomaba el primer tren que salía de una ciudad hacia otra, a veces hacía 3, 4 o 5 horas, pero llegaba a muy buena hora, y a buena hora de luz buscaba. Lo primero que hacía es que buscaba el hostal, se instalaba, y ya luego pues que conocía o iba con los contactos que tenía y las cuestiones que tenía que hacer. Eso es prudencia. Ahora, la prudencia del justo es que estando en el hostal, pues se encontraba con muchos jóvenes que también llegaban ahí al hostal, y cada joven traía su propia agenda. Pero él también caminó en la prudencia del justo, porque en ocasiones estos jóvenes iban más bien de fiesta, y entonces lo invitaban, y él aprendió a discernir y dijo: con estos no me junto, no acepto la invitación de estos, y caminó en la prudencia del justo, y todo estuvo muy bien. Entonces tú y yo tenemos que estar vigilando cómo estamos caminando,
Porque ¿cómo estamos haciendo negocios? ¿Con quién estamos haciendo negocios? ¿Con quién se están juntando nuestros hijos? O sea, tenemos que caminar en la prudencia del justo. Déjame ilustrártelo así. Si tú vas a ir a montar a caballo, ¿qué tipo de calzado usas? Pues usas unas botas vaqueras, ¿no? Déjame poner esta aquí. Esta es la siguiente ilustración. Es que me pusieron primero las botas, pero tienen aquí espuelas. Entonces, o sea, te pones unas buenas botas tejanas así, vaqueras, ¿no? Y no nomás es así para que te veas bien ranchero. No. O sea, tiene un propósito. La bota entra bien en el estribo y no se atora en el estribo. Y luego tiene la espuela para darle al caballo y demás. Es el calzado adecuado para montar. Porque si tú te vas a montar de tenis, el tenis se puede atorar del estribo y si te caes, pues ya nomás te anda arrastrando el caballo, ¿no? Si vas a subir una montaña, ¿qué calzado te pones? Pues te pones unas botas de alpinista, porque si vas con los zapatos del domingo los vas a destrozar, pero te vas a destrozar los pies. Entonces te pones unas buenas botas de alpinista y vas caminando y tu pie no va a tropezar. Pregunta: ¿qué tipo de calzado necesitas para los tiempos que estamos viviendo? La prudencia del justo. Y a la salida vendemos esas botas de prudencia del justo. Cálzate con la prudencia del justo. David dijo esto: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue paz. David no vio justo desamparado. Si tú y yo caminamos en la ley de Dios, en el orden correcto, en qué estás haciendo negocio, en dónde estás invirtiendo, con quién te estás llevando, en qué lugares estás frecuentando, porque si tus pies te llevan a la cueva de los chacales, te van a morder. Pero si caminamos en la prudencia, de acuerdo a la justicia que hemos recibido de parte de Dios, que Jesús sea el Señor funcional de tu vida, es la mejor protección para tu vida, ¿sí? Porque vas a caminar con prudencia. Joven, si todavía no adquieres prudencia, pídele un poco de prestado a tus papás, ¿sale? Y usa esa prudencia de tus padres. ¿Vamos bien? La segunda herramienta. Tercera herramienta: atentos a la guianza del Espíritu Santo. Tú y yo somos hijos de Dios, ¿sí? El apóstol Juan, ¿sí? Juan 1:12 dice: a todos los que creen en Jesucristo, a todos los que reciben a Jesucristo, se les da el derecho de ser hijos de Dios. Cuando creemos en Jesucristo, Dios nos adopta en su familia. Y como hijos de Dios tenemos grandes privilegios, y uno de esos es recibir al Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y lo puedes poner igual: todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos guía, nos advierte de peligro que se pueda avecinar y nos da dirección. Ejemplo: en esta semana, entre semana, salí temprano porque el tráfico en Puebla se está poniendo bien difícil, y entonces normalmente yo no checo las llantas del coche. Llego y me subo al coche y me voy. Pero en esta ocasión me iba a subir al coche y sentí revisar las llantas. Y entonces rápido vi dos, pero le di la vuelta al coche y una de las llantas estaba bien, pero bien ponchada, ¿sale? Y entonces yo reflexionando en esto es: ¿por qué pensé en revisar la llanta si normalmente no lo hago? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me advirtió en eso puntualmente, y así el Espíritu Santo nos advierte. Jesucristo le llama al Espíritu Santo el Paracletos. En nuestra Biblia se ha traducido como el Consolador. Juan 14:16, palabras de Jesucristo que dice: y yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador. Esa es la palabra Paracletos, para que los acompañe. ¿Cuánto tiempo? Siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estará ¿dónde? En ustedes. Entonces vive con nosotros, está en nosotros el Paracletos. Paracletos, el griego, significa llamarse a pararse juntos, llamado a pararse juntos.
Los romanos salían a la guerra y su compañero de guerra que le cuidaba las espaldas se le decía el paracletos. Y la regla era: nunca vas a la guerra sin un paracletos. Tú y yo tenemos un paracletos que es el Espíritu Santo, que guarda nuestras espaldas. ¿Ya te sonó qué palabra sale de ahí? Guarda espaldas, ¿no? Tú y yo, o sea, porque vas a ir a algún lugar y dices: está medio peligroso. Tenemos un guardaespaldas y es el Espíritu Santo, el ayudador, el auxiliador, el protector, el que nos fortalece. Y el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Es Dios mismo que todo lo ve y todo lo sabe, y necesitamos estar alertas cuando el Espíritu Santo nos guía. En el tiempo de la pandemia, otro de mis hijos, cumpliendo 18 años, se fue a un viaje y estaba en Chile. Y de repente empezó todo esto de la pandemia. Y si te acuerdas, pues nunca habíamos vivido una pandemia. Algunos decían: no, va a durar una semana, que 2 semanas. Y de repente era una incertidumbre en esto. Y mi hijo estaba en Chile. Y de repente nos habló por teléfono y dijo: ¿y qué hago? ¿Me quedo y regreso y demás? Pero sentimos del Espíritu Santo que se regresara. Y dije: no, toma un vuelo y regrésate. A los 2 días cerraron Chile. Y durante 1 año no lo volvieron a abrir. O sea, si se hubiera quedado ahí 2 días más, se hubiera quedado atorado todo el tiempo de la pandemia en Chile. Pero fue el Espíritu Santo que nos guía en ese tipo de decisiones. Jesús dice: les daré otro consolador. Entonces Jesús, como consolador, es el quien defiende, está orando por nosotros, nos ayuda a los que creemos en Él. Y el Espíritu Santo es el que también ayuda y fortalece a los que somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo cuando creímos en Jesucristo. Pues está padrísimo, ¿no? Él nos acompaña, pero necesitamos ser sensibles. Hazle caso. En ocasiones mis hijos vienen y me piden un permiso, y quizá es un permiso que ya me lo han pedido varias veces, y ellos llegan bien confiados y pues ya se le pidió 20 veces me ha dado el permiso. Pero en esa ocasión llegan y les digo: uy, ya no tengo paz. Y no nomás es por necio que se los digo. En verdad el Espíritu Santo me quita la paz. Y quizá es algo normal que ellos saben. Les digo a mis hijos: no tengo paz. Y mis hijos han aprendido a decir: confiamos que es el Espíritu Santo que nos está guiando y nos está protegiendo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Acércate a Dios. Camina en la prudencia del justo y escucha al Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Cuarto, usa la oración. Úsala. Cuando detectamos algo que no está bien, algún mal que va en aumento, algo que se contrapone a la voluntad de Dios, algo que es contrario a lo del reino de Dios, realizamos una oración que tiene el objetivo de poner límites, de resistir o de destruir o de cancelar. Eso se llama oración de intercesión, y lo hacemos a favor de nuestras familias o de un tercero o de la nación o de la iglesia. Jesucristo dijo, según narra Lucas 18, dice: Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían de orar siempre sin desanimarse. Y entonces contó la parábola del juez injusto y la viuda perseverante, ¿no? Y entonces, o sea, Jesucristo nos está enseñando que debemos de orar. ¿Cuándo? Siempre y sin desanimarnos. Una buena pregunta a hacer es: ¿por qué debemos de orar si Dios es soberano? Él es todopoderoso, Él es el dueño de todo. ¿Por qué tenemos que orar? La respuesta está en el plan original de Dios cuando creó al ser humano. Aunque Él es soberano y todopoderoso, ¿no estamos correctos? Él se limitó en lo que respecta a los asuntos de esta tierra a trabajar a través de los seres humanos, no independientemente de ellos. Porque muchas veces estamos tan pasivos, tú y yo, vemos cosas suceder en nuestro alrededor, en la colonia donde vives, de repente ves crímenes innombrables, ¿y qué hacemos tú y yo? Nada. Debemos de orar. Jesucristo nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, Dios no quiere que perdamos tiempo pidiendo algo que de por sí Él va a hacer, ¿no? Si de por sí Él va a hacer, porque Él es todopoderoso, ¿para qué tenemos que orar? Pero Dios, en su sabiduría,
nos dio a nosotros esa autoridad aquí, esa administración aquí para nosotros pedir y obtener. Por eso Jesucristo dijo: pidan para que venga su reino, pidan para que se haga su voluntad, pidan por su diario pan. Y amor, tú dices: pues si Dios nos va a alimentar, ¿sí? Pues yo no sé, si no lo pides, porque entonces ¿para qué Jesucristo nos enseñó a pedir por nuestro diario pan? Él conoce nuestras necesidades antes que las pidamos. Él es todopoderoso, omnisciente. Pero Él está esperando nuestra oración para responder a ella. ¿No nos pidió también Jesucristo que oráramos por obreros para la mies? Fíjate qué interesante. Digo, oren por obreros. La mies es mucha, los obreros pocos. Oren por obreros. Y de repente piensas: pero a ver, espérame, ¿quién es el principal interesado que se coseche la mies, que haya más salvación? Pues Dios, ¿no? ¿De quién es la obra? De Dios. Pero tú y yo se nos enseña a pedir por más obreros. Hay una interacción, debemos de usar la oración. En el Antiguo Testamento había un profeta llamado Elías, y un día Dios le dijo: quiero que no llueva sobre la tierra. ¿Y sabes qué hizo Elías? Oró: Señor, que ya no caiga el agua. Y después de 3 años Dios le dijo a Elías: ya quiero que caiga la lluvia. ¿Qué hizo Elías? Se puso de rodillas y oró para que lloviera. ¿Y sabes qué? Chubascón que cayó. Te lo voy a leer, Santiago lo describe, Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, y con fervor oró para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Entonces, ¿de quién era el plan? De Dios. Pero buscó a alguien entendido que levantara oración e intercesión. Tenemos que orar. ¿Qué tienes que hacer? Tente una libreta de oración y pon aquí tus blancos de oración y levántalos diario delante del trono de Dios, todos los días. Uno de mis blancos es mi esposa, todos los días oro por ella. Otro de mis blancos son mis hijos, todos los días oro por ellos. Mi hijo Daniel y su esposa están en África, y de repente nos mandan dónde están, y yo digo: ay Señor, México parece un día de campo, ¿no? Y ¿sabes qué? Me gustaría estar con ellos. Pero ¿sabes qué? Sí estoy con ellos, porque todos los días oro por ellos. Y en ocasiones el Espíritu Santo nos lleva a orar un poquito más intenso por ellos, pero estamos acompañándolos por oración. En mis blancos de oración también está la iglesia, y yo oro por ti. No oro por ti por nombre, pero oro por ti, por las familias. Le hago una oración, digo: Señor, bendice a cada familia que tú has puesto en Iglesia Paz. Y oro, intercedo por ti. Yo espero que tú estés orando por mí, ¿no? Dando y dando, ¿no? Sí. O sea, necesitamos levantar nuestros blancos de oración, y necesitas saber que alguien está orando por ti. Para empezar, Jesucristo ya está orando por ti. Pero para eso son los grupos pequeños, los grupos Paz, porque son grupos de amigos que nos conocemos y estamos atentos a las necesidades que hay en el grupo y estamos orando unos por otros. La oración, escucha esto, no es una arma de defensa, es una arma de ofensa. ¿Has visto el fútbol americano? Sí, entra la defensiva y protege, ¿no? Pero luego entra la ofensiva y ataca. La oración es ofensiva, ofende, ataca, echa para atrás al enemigo, extiende el reino de Dios. ¿Y no hemos aprendido que la mejor defensa es el ataque? Cuando nos levantamos en oración, atacamos. Si ves cosas en tu colonia y tú dices: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Del Señor. Claro que del Señor. ¿Qué necesitas hacer? Pide por esa ayuda, intercede por tu colonia, por tu calle, por tu vecindario, por tu clúster. Empieza a levantar una oración por límites. Decláralo el reino de Dios. ¿Te imaginas que cada uno de nosotros esté orando, intercediendo? Porque en ese lugar hay autoridad que tú tienes. Cuando las familias llegan conmigo y me dicen: pastor, ¿puede hacer una oración por mi hijo? Yo hago una oración feliz de la vida, pero yo siempre les digo: pero tú tienes más autoridad para orar por tus hijos que lo que yo tengo para orar por tus hijos, porque tú eres su papá y su mamá. Dios te ha dado una autoridad para eso. De igual manera tú tienes una autoridad ahí donde Dios te plantó a vivir, y tú tomas el derecho legal y levantamos una oración. John Wesley, que fue el que inició todo el movimiento metodista, dijo esto: Dios no hará nada sino en respuesta
a nuestras oraciones. Órale. Así que a orar, familia, a orar, interceder. Otra herramienta más, o ya le dejamos ahí. Quinta herramienta: persevera en los propósitos de Dios para ti. Perseverar es una disciplina espiritual increíble. La perseverancia es la capacidad, voluntad y temple de seguir adelante a pesar de los obstáculos. ¿Hay obstáculos? Claro que sí. ¿Hay situaciones? Claro que sí. ¿Qué necesitamos hacer? Perseverar, ¿sí? Pero perseverar de acuerdo a los propósitos de Dios. Leíamos en Romanos 8, ¿no? Los que son llamados, tú y yo, de acuerdo a su propósito. Tú y yo tenemos un llamado en el propósito de Dios. Y cuando tú y yo caminamos en el propósito de Dios, yo te pregunto, ¿no será ese lugar más seguro y protegido para nosotros? Cuando estamos en la voluntad de Dios, o cuando por temor del peligro huimos y nos metemos en otros lados, ¿no se vendrá más protección aquí? El apóstol Pablo narra en una de sus cartas y nos dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Tú dices: ay, qué glorioso llamado. Estaba en medio de peligros, pero Dios lo cuidó y lo encaminó y lo libró. En una ocasión lo apedrearon, lo dejaron muerto y Dios lo levantó y continuó predicando. Iba a la cárcel y Dios le abría las cárceles y había fruto porque estaba en la voluntad de Dios. Te voy a contar de otro de mis hijos. Esta es mi pequeña, mi hija. Y a los 18 años igual fue a servir, y ella tiene una pasión por ayudar a mujeres que han estado padeciendo trata y abuso y están esclavizadas en este tipo de negocios. Y fue a un ministerio en Grecia. Y en este ministerio tenían unas casas de seguridad, rescataban a las mujeres y ella les ayudaba y cuidaba a sus hijos y demás. Pero de vez en cuando hacían recorridos por las zonas donde estaban todos estos traficantes de estas mujeres, esas zonas rojas, esos prostíbulos. Y entonces nos contaba: sí, salimos y hacemos oración y entramos a los prostíbulos y tratamos de jalarnos estas mujeres porque tiene que ser algo voluntario, ¿no? Y yo decía: ay, Dios, cuídala, ¿no? Y un día Caro y yo fuimos a visitarla, ¿no? Y entonces estábamos visitando, nos enseñó el ministerio y demás, y tocaba el día que ella salía a hacer el recorrido. Dijo: ¿quieren venir conmigo? Nos dijimos: sí, vamos contigo, ¿no? Empezamos a caminar esos lugares. Le dije: ay, Dios, yo quería salir corriendo. O sea, lugares malos, sucios, veías jeringas tiradas y demás, y yo nomás pensando: mi pequeña está caminando aquí solita, ¿no? Y casi ella nos iba protegiendo, ella nos iba guiando. Pero ella estaba en el propósito de Dios y Dios la cuidó. Cuando caminamos en el propósito de Dios, Él nos bendice. A veces yo pienso que se necesitan padres valientes para criar hijos valientes, pero de repente pienso y digo: no, se requieren hijos valientes para levantar padres valientes en oración y en intercesión. Fíjate lo que Jesucristo nos dijo a la iglesia. Le dijo a sus discípulos, Mateo 28, versículo 18 al 20. Lo conocemos como la gran comisión, ¿sí? El llamado para todos nosotros. Pero fíjate, lo he puesto así porque dice este pasaje: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ir y hacer discípulos en México, en Puebla, en África, en Grecia, o sea, todas las naciones. Pero mira cómo termina y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, fíjate qué interesante, porque este es un sándwich. El que Jesús está diciendo, ¿sí? Aquí mis chicharrones truenan,
Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Y luego nos da el llamado. Y a cada uno de nosotros nos da un llamado. Quizá tu llamado es hacer empresa, y es hacer una empresa modelo, y es hacer negocio para invertir en el reino de Dios. Quizá tu llamado es criar hijos y criarlos bien en el camino del Señor, o servir en la iglesia, etcétera, etcétera. El llamado que tú tengas, y el llamado Dios te lo da. Y después te dice: el que toda potestad tiene en el cielo y en la tierra, dice: yo voy a estar con ustedes todos los días en el fin del mundo. Pregunta: ¿cuál es el lugar más seguro del universo? Pues el jamón entre las dos rebanadas de pan, ¿no crees? Tú y yo tenemos un llamado, y no debemos de dejar que nos roben ese llamado. Aún el peligro y las circunstancias, aún más debemos de estar enfocados en eso. Porque en ocasiones podemos, por el peligro, huir de ese llamado. Pero ese no es un lugar más protegido. El lugar más protegido es dentro del llamado de Dios. Porque el que está en el trono de Dios, a la diestra del Padre, está intercediendo con nosotros. Porque es que Él es el dueño del universo. Nos dice, y podemos tú y yo decir: si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Y Él nos asegura: todo va a funcionar para bien, para aquellos que aman a Dios, aquellos que están caminando de acuerdo a su llamado. ¿Te sientes mejor? ¿Tu corazón está más en paz? Fijemos la mirada en Jesucristo. Vamos a hacer algo ahorita. Vamos a celebrar la Santa Cena como primer domingo del mes. Y te van a repartir los elementos. Le voy a pedir a los decanes que empiecen a repartirlos. Y te van a dar un poco de pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y un poco de jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por nosotros. Y esta es la celebración central de nuestra fe. El Padre envió al Hijo, y el Hijo murió en la cruz por nosotros. Y tú y yo estamos recordándolo porque Él estableció esta tradición. Le llamamos la Santa Cena o la Mesa del Señor. A lo mejor tú estás aquí y preguntas: ¿y puedo participar? Si Jesucristo es tu Señor, participa. Si tú has tomado esa decisión de decirle: Jesucristo, yo quiero que seas mi Señor y Rey. No nomás te quiero conocer de lejos, quiero que seas el Señor de mi corazón. Quiero que me protejas y me encamines. Hay un lugar en la mesa para ti. El Salmo 23, que ahí te lo dejo de tarea, es un salmo hermoso para estos tiempos. Y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero más adelante dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ya lo vimos, ¿verdad? Que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, puede describir bien algunas situaciones que nos estamos enfrentando. Te enfrentarás. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y el siguiente versículo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y está hablando de un banquete. Y este es un banquete, ¿sí? No por los miligramos de pan o de jugo de uva que te están dando, por las toneladas de gracia que representan a nuestro favor. Es un banquete que el Señor nos ha preparado. Y tú y yo estamos en la mesa del Señor, estamos invitados. Pregunta: ¿cuál será el lugar más seguro sino sentados a la mesa con nuestro Señor Jesucristo, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Y tú y yo tenemos un lugar a la mesa, y por eso celebramos este tiempo. Y es una mesa de festejo, en presencia de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tú y yo tenemos una mesa de gloria, una mesa de fiesta. Nuestra copa está rebosando